Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Preactoral. Estoy muy, pero muy, muy emocionado porque lo vean, porque realmente Fran es una persona que tiene, a mi manera de ver, muchísima sabiduría. Creo que gran parte de su sabiduría viene de algo que él cuenta sobre su profesión a lo largo de la charla, que es que está brindado hacia el prójimo, dice él, a mí me gusta decir hacia el otro, pero de todo ese dar que Fran tiene, le vuelve muchísima sabiduría y muchísima humildad, lo cual me parece sumamente interesante. Por eso lo traje a este próximo episodio que vamos a ver ahora de Practoral y espero que les sirva. Y como siempre les digo, para que este canal crezca necesitamos de su apoyo, de que vean los videos, de que los recomienden, de que le pongan me gusta y que se suscriban al canal. Eso permite invertir cada vez más en este podcast que a mí particularmente me encanta y que cada vez tengamos más y mejores invitados. Este podcast es para ustedes, así que muchas gracias por ver el video. ¿Cómo andás? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, bien. ¿Cómo te presento? Francisco, tu cuñado, Sí. padre de familia, Ujú. trabajador, eso, La especialidad traumatología, y qué es lo que haces puntualmente en tu trabajo. puntualmente. Hago cirugía de miembro superior, es decir, cirugía de hombro, codo y mano. Sí. Distribuyo mi actividad en la parte pública, Ujú. a la mañana en algunos días, y a la tarde en la parte privada. La parte Sí. privada, cuando hablo con médicos extranjeros les resulta muy difícil entender esto, ¿Por qué? porque el sistema de salud en otros países está determinado por una suerte de, para que se entienda, un PAMI que Sí. lo tiene todo el mundo. Claro. Y ese PAMI es un PAMI muy efectivo, Mm. que se llama Seguridad Social o distintos nombres, Sí. de acuerdo al país, y brinda las prestaciones. Cuando me pongo a explicar acá que en realidad, de acuerdo al rubro de trabajo que uno tiene, el sindicato, es decir, los que se llaman los unions en inglés, Sí. le retienen parte del sueldo para mandarlo a un fondo que es el que administra, no les entra en la cabeza. Entonces, por ahí eso es lo complejo. Y bueno, una parte es esa, otra parte es la parte de seguros, lo que se llama accidentes de trabajo, y otra parte es la parte prepagos. Sí. Eso. ¿Qué es lo más difícil de tu trabajo? Lo más difícil. O sea, que a ver, no me pongo a pensar, pero por ahí, excelente pregunta. Primero, diagnosticar, es decir, lo que te voy a decir lo digo en base a errores que yo cometí. Claro. Y que todos mis colegas cometieron, cometen y todos vamos a cometer. Los seres humanos somos falibles, ¿no? Primero diagnosticar y después en base a eso establecer una táctica o un protocolo de tratamiento para determinada patología, porque uno suele escuchar en la radio, en los diarios y demás, un protocolo de tratamiento. Claro, es un protocolo, es una guía, Sí. pero los años me han llevado a ver que todos los seres humanos somos, desde el punto de vista médico, en su cuerpo distintos, entonces el protocolo que parece aplicarse en general para determinadas cosas, para determinados individuos no lo es así. Voy a dar un ejemplo clásico porque por ahí es muy difícil de explicar. Vamos a hablar lo más común que trato, fracturas. Sí. Una fractura, entonces uno piensa que, bueno, fractura de diáfisis, de fémur, de tibia o de húmero es clavo endomedular. Claro, en el protocolo es eso, pero después cuando uno aplica el protocolo muchas veces, ve que la mayoría de parte de las veces anda bien, pero no siempre se cumple. Claro. Puede haber un margen de que ese caso, esa fractura, no, por más que el protocolo dijese que para ese tipo de fractura el mejor tratamiento es un clavo endomedular, en ese caso se aplicó el clavo endomedular y el resultado no fue el esperado. Claro. Claro. ¿Sí? O, por ejemplo, eso se lo explico mucha gente, también a la gente cuando está en el consultorio, para los dolores y demás, le digo, mire, este analgésico es lo que está en el mercado, está validado, lo puedo buscar en ANMAT y demás. Ahora, no todos los seres humanos responden De la misma manera. De la misma manera. Claro. Es decir, si uno tiene fiebre, vamos a un caso muy del día a día, tiene fiebre y dice, bueno, le voy a dar un paracetamol,
estoy seguro que si uno le aplica el paracetamol a 1000 personas, y puede ser que a 900 personas le baje la fiebre, pero a 100 no le baje. Claro. ¿Por qué? Y está dentro un montón de razones. Exactamente. Eso es lo que hace, lo que yo veo que hace que voy a hablar de mi disciplina, ¿no? Sí. El cuerpo humano, separado de lo que es el intelecto, el alma, todo lo que quieras, el cuerpo humano es muy distinto. Qué bien. En lo que hace a la respuesta de determinados tratamientos. Qué bien. ¿Cómo es un día en tu vida? Llego a 9 al colegio, me despierto. Sí. Patricia nos deja el desayuno preparado porque ella tiene que entrar más temprano. Tu mujer. Exacto, Patricia, tu hermana. Mi mujer entra muy temprano a la oficina, así que nos deja el desayuno preparado, la vianda preparada para la tarde. Todo. Llego a 9 al colegio, de ahí voy al hospital. En el hospital hago mi tarea de consultorio los días lunes y martes. Trabajo con un colega a la par, muy tranquilo la verdad. Y después de ahí ya, eso es la parte pública, y a la tarde empiezo con distintas actividades en la parte privada. Algunos días en la cuestión de aseguradoras, otro día en la cuestión de obras sociales y otro día en la cuestión de prepagos. Es un día tipo. Algunos días a la tarde, como por ejemplo los jueves y los viernes, lo dejo reservado para eventuales procedimientos quirúrgicos que haya que hacer en accidentes de trabajo o en la obra social, y los viernes es el día que operamos en el hospital, a la mañana. ¿Y cuántas operaciones has llegado a hacer en un día? Bueno, esto es como si yo te dijera, por ahí el número sorprende, a veces no. Porque es lo mismo que te diga, bueno, mira, tenés que preparar tortas hoy. Y tenés que preparar. Y yo te digo, ¿cuántas tartas haces? Hice 10, pero fueron 10 muffins. Claro. Ahora, otra cosa es preparar una torta de novia. Entonces, claro, la torta de novia lleva más tiempo, más preparación y demás. Claro. Entonces, el número no es comparable, sino la complejidad del procedimiento. Claro. Lo que te puedo decir es más o menos un promedio. En la aseguradora, que es accidente de trabajo, se hacen alrededor de 4 cirugías por semana, en obra social 2 y en el hospital 2. 2, ok. Pero hay días, por ejemplo, dentro de un mes ya tengo programados en lo que es en el área de obra social, tengo que hacer 7. Vos decís 7, sí, pero son 7 cosas chiquititas que duran 10 minutos cada una. Ah, mirá. Entonces, claro, uno dice 7, no, son 7 cosas muy chiquititas. Claro, intervenciones más pequeñas. Claro, es como si le preguntaras a un piloto cuántos vuelos hace por día. Y bueno, puede ser o que viaje de acá a Madrid, o que tenga que ir y volver 2 veces en el día a Córdoba. Claro. Entonces él baja. ¿Cuáles son los hábitos más positivos que tenés? Nunca me puse a pensar. Positivos. Es muy difícil hacer una evaluación de uno mismo, ser el psicólogo de uno mismo. Mirá, te cuento lo que dice tu hermana. Te dice Patricia que soy una persona que durante el día está activo. Es decir, activo en el sentido no solamente en la cuestión laboral, sino en la cuestión social, deportiva y demás. Muy difícil, salvo el fin de semana, que me encuentre sin hacer absolutamente nada. Nada me refiero a estar tirado mirando el techo. Sabes que yo ahora en breve voy a cumplir 50 años, ¿no? El otro día hablaba con Patricia, ¿no? También justamente de eso. Le digo, che, mira, ponele que se dé todo bien, no se nos caiga una maceta en la cabeza cuando salgamos a la calle y demás. ¿Cuál es la expectativa de vida? 90 años, como mucho. Ya pasó más de la mitad. Claro. Entonces, cuando pasa más de la mitad, el ser humano, pienso que es así, empieza a valorar lo que cree que le queda poco. A mí no es que pienso que me queda poco, pero digo, quiero aprovechar el máximo del día para o trabajar o para generar una actividad que me sea provechosa social, deportiva o afectivamente. Claro. Yo creo que eso, el hecho de
estar activo constantemente, constantemente no, durante la semana y parte del fin de semana lo tomo como algo bueno. Y después, esto no es que soy yo así, sino que creo que la profesión me ha llevado así. De la cuestión de la vida, por ejemplo, el envejecimiento natural de nuestros padres, me ha llevado a que cada vez escucho más. Entonces, cuando alguien habla, cuando era adolescente, chico, hablaba una persona, prestaba mitad de la atención de lo que la gente decía, sí. Y ahora estoy más atento. Claro. Más atento para tratar de ir al fondo del mensaje de lo que diga esto, tanto lo social, lo laboral. A mí me doy cuenta que me quedo bastante tiempo escuchando a la gente. Y la profesión te dio mucha disciplina, ¿no? Inevitablemente. Y es clave. Es clave. A ver, la disciplina, yo cuando hice la residencia, eso fue como un antes y un después, porque la carrera es estudiar. Claro. Yo creo que traigo un libro de arquitectura, de ingeniería, se lo pongo a cualquier chico acá, lo estudia, y si lo estudia y lo sabe bien, lo aprueba y listo, ya tiene el diploma. Lo mismo me pasó a mí. Pero cuando entré a la residencia, en la escuela quirúrgica en la cual yo fui formado, era una escuela quirúrgica muy celosa de lo que nosotros llamamos la planificación. Entonces, en la planificación se requiere justamente eso que vos referís, disciplina y seguir muy estrictamente unos determinados parámetros a realizar. Con los años uno va saliéndose de eso. Sí. Repito lo mismo de antes, cuando entré a la residencia, me acuerdo que había un axioma que decía: fractura intraarticular de rodilla o de muñeca se tiene que operar sí o sí. Con los años me di cuenta que eso es un axioma valedero en muchos casos, pero no en todos. No en todos, claro, tiene que ver con lo que contabas antes. Entonces, cuando entré a la residencia, el sistema que teníamos de aprendizaje era muy esquemático en lo que hace a la planificación. Sí. Y después, en cuanto a la protocolización de los tratamientos. Entonces, seguir determinados estandartes es lo que lleva a que inevitablemente uno tenga disciplina. Sin disciplina, no solamente médica, en la cuestión médica, sino disciplina administrativa, te diría imposible. Claro. Imposible. Más que nada, cuando lo que yo he visto estos años, que con el avance de la tecnología, las exigencias administrativas que tenemos nosotros son cada vez mayores. Te doy un ejemplo. Sí. Yo antes podía escribir podía haber una persona internada en un sanatorio y escribía una historia clínica y por ahí al día siguiente le evolucionaba otra persona, además. Hoy, si yo no entro con mi clave, aunque sea de mi casa, está facilitado el trabajo, si yo no entro de mi casa y hago la evolución correspondiente y cargo lo evolutivo a la web, puede haber un llamado de atención para la obra social o para la aseguradora y yo no cobro la consulta. Claro. Entonces, eso exige demasiado. Y la otra cuestión es también las partes operatorios, los cuales ahora son digitales y ante el mínimo error da la posibilidad de anularlos. Pero antes uno tachaba un poquitito y corregía. Claro. Ahora ya no. Las exigencias, debo repetir, administrativas son muchísimo más de las que habían anteriormente. Más que nada porque está todo digitalizado. Claro. Y no se puede avanzar en los siguientes pasos administrativos en la historia clínica si no están hechos estandarte por estandarte los pasos necesarios para llevar a cabo una historia clínica, un parte operatorio, una receta. Y es súper importante para las personas la disciplina, ¿no? Sí. Es súper importante para lo laboral, es súper importante por ahí para un poquito lo familiar, pero después en la casa, no. Claro. Los años que yo llevo con las chicas y demás, he aprendido a relajarme sobre todas las cosas. En casa es decir, uno no puede llevar en casa, es imposible porque además
por más que uno quisiera llegar a casa y se relaja. Claro, claro. Pero sin embargo, creo que con lo que decís, me quedé pensando que dijiste, creo que era proyectar en la parte administrativa, y es muy difícil hoy por hoy que la gente proyecte cosas a largo plazo. Es como que hay una satisfacción instantánea en las cosas que nos cuesta mucho planificar a largo plazo a las personas, ¿no? Sí, te vuelvo a ver, vamos a la parte laboral. Sí. La parte, en lo que hace a mi área, planificar a largo plazo significa, por ejemplo, hacer un estudio de resultados postoperatorios y demás. Para eso se requiere tiempo, que no hay, dinero, que hay poco, claro, y disciplina que sí puede haber, pero planificar a largo plazo en medicina sería eso, decir, bueno, de acá en adelante me gustaría tener hecho un estudio de cuáles serían en forma prospectiva las ventajas de un tratamiento sobre otro. Con la velocidad a la que andamos acá es imposible, además, hablar con cualquiera de nosotros me refiero a colegas profesionales médicos, y todos andamos saltando de un lugar a otro, y con el tránsito y el poco tiempo que poseemos, eso es muy difícil. En cuanto a largo plazo, en la parte familiar, yo creo que se va dando, y en el largo plazo, en la cuestión social y demás, yo creo que eso, te voy a dar mi caso particular, yo estoy, estoy en un club, practico un deporte, ahí estoy en la parte de comisión, y ahí, como es una asociación civil sin fines de lucro, no hay intereses económicos de por medio, sino intereses, por ahí algunos que otros de ego nada más. La posibilidad de planificar a largo plazo está presente. Yo creo que es cuestión únicamente de tener los medios y sobre todo contar con tiempo. Claro. Me acuerdo, una persona me dijo una vez, un paciente grande una vez me dijo que había algo que valía mucho más que el dinero. Que es el tiempo. Sí, el tiempo no vuelve. El tiempo no vuelve. Claro. Sí. Por eso la gente cuando está en un consultorio espera, o cuando está en un aeropuerto y espera, y le cancelan el vuelo. Tremendo, sí. Sabe que no se puede trabajar y generar divisas de vuelta, pero el tiempo que perdió. Sí. Y me quedé pensando, ¿qué crees vos que haría falta? Yo creo que hay algunas cosas que en el sistema educativo no nos enseñan y que sería clave que nos enseñen. ¿Qué crees vos que haría falta que nos enseñen a los chicos y a las chicas de hoy? Bueno, te voy a dar mi opinión. Sí. Mi opinión es sesgada. Sí. Mi opinión es muy sesgada, mi opinión. Para el que vea este video es muy sesgada. Por supuesto tiene una connotación familiar. Claro. Yo pasé mi infancia en la década de los 80. Es imposible comparar mi adolescencia en los 90 y mi adultez en los 2000 y demás. Sí. Este país o nuestra sociedad, sobre todo, nuestras sociedades están basadas en fundamentos judeo-cristianos. Claro. Primero lo que decía el Antiguo Testamento, complementado con lo que dice el Nuevo Testamento. Saco de lado la sociedad del Islam porque está basada por el Corán. Pero los fundamentos de nuestras sociedades están escritos en la Biblia. Y este país fundado fundamentalmente en valores que están escritos, no digo leyes, valores que están escritos en la Biblia. Y mi opinión personal es que con los años, y yo estoy influenciado también por otro libro, por esto, porque te voy a decir, se fueron olvidando, dejando de lado valores que están escritos en la Biblia. Esto no significa creer y tener que ir a misa, no. Sino, por ejemplo, cuando por ahí uno suena una exageración hoy en día, pero uno dice amar al prójimo. Acá pasan por encima. Después, respetar al padre y a la madre. Vamos a una cuestión económica. No codiciar bienes ajenos. ¿Qué significa? Respetar la propiedad privada. Claro. Y hoy en este país la propiedad privada es un concepto que está entre el gris y el
blanco, no es muy claro. Eso por un lado. Entonces, yo creo que lo que se fue perdiendo, lo que habría que reforzar nuevamente, yo no digo que vayan a misa y que recen, no, pero sí reforzar los conceptos, sí. Por ahí no mencionarlos, decir, mire, son conceptos, pero hacer mucho hincapié en los conceptos que están escritos en la Biblia. Sí, sin necesidad de inculcar la religión. Claro, pero hay algo de los valores que es un poco lo que decís, que es sumamente importante. ¿Sí? Entonces, yo creo que viene un poco por ahí. Eso por un lado. Sí. Después, por otro lado, ¿qué le diría qué incentivaría en las generaciones nuevas? Tratar en lo posible de contar, estoy hablando de nuestro país, ¿no? Sí. De contar la historia lo más objetiva que se pueda, porque es imposible contar la historia en forma objetiva. Claro, es imposible. O sea, hasta el día de cuando yo era chico me acuerdo que se mataban entre los rosistas y los antirrosistas. Y yo, ¿rosas qué? Hace 150 años y todavía seguían hablando de eso y peleándose como si fuera un River Boca. Claro. Pero tratando de, más que nada para aprender de los errores y los aciertos que se fueron dando. Después otra cosa que le trataría de inculcar a los jóvenes es que no todos nosotros somos finitos, que el tiempo, si no sucede ninguna tragedia, la vida es muy larga, pero pasa rápido. En un abrir y cerrar de ojos, yo todavía, por suerte, gozo de buena memoria, pero para mí todavía estoy jugando a la pelota en la primaria, como si fuera ayer. Entonces, para mí, el hecho de tratar de vivir el día a día y tener la mayor cantidad de amigos, ser apegado a los padres, eso, básicamente. Si tuviese la posibilidad de viajar en el tiempo y ver al Fran joven, ¿qué consejo le daría? A ver, que le espera un camino largo, difícil, tedioso, con contratiempos, pero en la medida que surgen los contratiempos, después hay posibilidad para levantarse. De eso se trata la vida, es decir, de caerse, levantarse. De no rendirse. De no rendirse. Que no sea tan autoexigente con algunas cuestiones estudiantiles y laborales. Te doy un ejemplo, me doy cuenta, ahora viéndolo para atrás, ¿no? Por suerte terminé la facultad en tiempo y forma, pero podría haberlo hecho más tranquilo y disfrutando más tiempo jugando la pelota. Claro. Yendo a más fiestas. Y yo pensaba que tengo examen dentro de una semana, entonces esa semana ya salía, pero a las 10 de la noche volví a casa porque tenía que estar con todas las luces para estudiar al día siguiente. O, por ejemplo, a nivel trabajo, a veces me acercaba a pacientes que estaban internados el fin de semana y me decían, doctor, me dijo, doctor, usted ya vino el sábado, ¿para qué viene el domingo? Es interesante igual, porque hay un apasionamiento en lo que estás diciendo, creo, y también creo que estoy leyendo muchos libros donde hablan de que todo eso que vos estás haciendo es retrasar la gratificación, y que a la larga tiene sus beneficios. Sí, puede ser. Yo pienso que... voy a robar una frase a un profe de la facultad, que no me acuerdo de qué materia era, pero me quedó. Si alguna vez estudiaron medicina es porque en algún momento de la vida quisieron hacer el bien al prójimo. Claro. En algún momento. Un poco de eso creo que todos los que hemos estudiado medicina lo tenemos. De la misma forma que creo, por ahí yendo un poco más a tu ámbito, que me doy cuenta con el tiempo que todos los que estudiamos estas carreras, arquitectura, ingeniería, medicina y demás, que son ciencias duras, estamos atravesados por un pensamiento filosófico, que es el pensamiento del positivismo. Las cosas son lo que son. 37 no es fiebre, 38 es fiebre. No, pero yo creo que no es fiebre. No, otro día 38 es fiebre. Claro. Vamos a ver. No, sí, o por ejemplo, no sé, hay
tipo se agarra una moladora, se corta acá y dice, no puedo doblar el dedo. Y creo que no puede no tener cortado el tendón. A ver, muero. Y puedo... No, tiene cortado. Tiene cortado el tendón, claro. Las cosas son lo que son. Y me doy cuenta en gran parte esa corriente filosófica también está dejada de lado un poco en esta época. Un poco, a ver, ¿cómo te dice? Desafiando la naturaleza. Entonces, como que la voz del ser humano tiene más poder de lo que realmente tiene la verdad física de lo que realmente debemos. Vamos a una frase política de hace unos años. Hay una sensación de inflación. Claro. No, claro, hay inflación. Claro, sí. Tal cual. Hay sensación. Entonces, por eso creo que pienso que con los años me doy cuenta, me gustaría tener más tiempo el día que esté jubilado de estudiar más filosofía. Porque creo que es la materia madre del pensamiento de toda sociedad. Hoy no hay mucho tiempo para... No es que no hay, no nos hacemos el tiempo para sentarnos y reflexionar. No. No, porque y otra cosa que comparo, vos me preguntabas de la niñez y demás, voy al colegio a llevar a Nuria y por lo general veo a los papás que dejan a los chicos y salen corriendo. Claro. Y después cuando vuelvo a la tarde, o por ahí voy una tarde a buscarlas y están las mamás también, van, lo buscan zumbando. Cuando era chico no era muy común que las mujeres estuvieran tan incorporadas al mercado laboral. Entonces el tiempo que pasábamos con nuestras madres era mucho más de lo que realmente creo que estas generaciones están pasando con sus madres, ¿no? Nuestros padres, sí, por lo menos en la década del 80 yo me acuerdo que ya no importa el rubro, el estandarte social y demás, pero los padres siempre trabajaron muchas horas. Pero ahora veo que sí, que las madres están menos tiempo con los hijos. Claro. Por una mayor incorporación al mercado laboral. Sí. Okay. ¿Cuáles son las habilidades que ahora dominás y que te hubiese gustado dominar hace mucho tiempo? Esto de poder hablar. De poder hablar. De poder hablar. A ver, no hablar. Hablar hablé siempre. Sí. Pero de poder explayarme como yo realmente quisiera. Yo creo que un poco de eso se debe también, lo hablo con autocrítica, a que de chico estudiamos, incluyo a mis compañeros, poca filosofía y también los profesores no, si bien fueron buenos profesores, todos con buena intención, en su currícula no nos incentivaron tanto a estudiar más retórica y filosofía. Y creo que por ahí unas horitas más hubiera sido. Yo me doy cuenta ahora, por ejemplo, subo a un estrado, ahora en unas semanas tengo que ir a dar una conferencia, subo y el problema, hablo y demás. Me doy cuenta que tengo un vocabulario mucho más amplio de lo que tenía hace un tiempo, más que nada en la adolescencia, en la niñez, pero lo digo porque hace unos años fui a una conferencia y vi a otro conferencista, un joven profesional, y que tenía un vocabulario riquísimo al lado de lo que yo tenía cuando tenía la edad de él. Claro. Entonces por ahí eso. Eso en cuanto a habilidades. Y por supuesto vuelvo a lo mismo de antes. Demasiado tiempo de estudio que creo que fue innecesario y podría haberlo explotado más en habilidades deportivas. Tal cual. Pero igual esto que decías es re interesante porque seguramente esta persona que decís incorporó ese vocabulario de hablar mucho frente a público y de leer mucho, incorporar y escuchar. Claro, ¿no? Sí, no hay mal que por bien no venga. Un momento en el cual me reencontré mucho con las chicas y me reencontré con la literatura y demás fue en la pandemia. Claro, es verdad. Sí. ¿Ahí leíste mucho? Ahí leí mucho. Sí. Bueno, uno de los libros que leí que más me influyó es uno que está escrito en la década del... El libro creo que es de 1986 o 87, está escrito por un filósofo americano que se llamaba Alan Bloom. Murió poco tiempo de escribir el libro. El libro se llama The Closing of American's Mind, es decir, el cierre de la mente moderna. Y él lo que hace en el libro, él es hijo de una familia
judía, sí. querían que él sea rabino, medio la ovejita negra de la casa, Sí. y se dedicó a estudiar filosofía y fue profesor de historia en varias facultades en Estados Unidos. Y él fue profesor en la década del 60, 70 y 80. Murió en los 90. Y él lo que veía es cómo la capacidad crítica de los estudiantes de las universidades de Estados Unidos iba disminuyendo conforme avanzaba el tiempo. Mirá. Entonces, por eso se llama el cierre de la mente moderna. Él, era muy crítico de toda la escuela filosófica alemana y decía que se había dejado muy de lado todos los textos de Platón, Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, Spinoza y demás, para dar mucha cabida a los filósofos alemanes, y que el libro, si uno lo ve hoy en día, es un libro muy tradicional. Estaba a favor que la universidad sea un lugar para pocas personas, porque solamente los mejores tenían que llegar ahí y tenían que tener... él estaba a favor de que los estudiantes tuvieran prejuicios, porque el prejuicio, según su teoría, permitía poder discriminar mejor distintas ideas. Él estaba a favor de discriminaciones, pero no la discriminación racial como la vemos hoy en día, porque claro. La palabra discriminación suena muy fuerte, pero dice la discriminación de ideas. Él tomaba un ejemplo en el cual estaba muy en boga en ese momento los movimientos afroamericanos, Martin Luther King y demás, y contaba un ejemplo de un estudiante afroamericano que, agarrándose de eso, hacía un lío tremendo en la facultad, le pegaba a los compañeros, insultaba a los profesores. Claro, y en ese momento, con los movimientos afroamericanos en boga, nadie se atrevió a sancionarlo. Claro. Entonces, él decía que muchos, no era malo tener prejuicios, pero no prejuicios por la raza, sino prejuicios por el hecho de que lo que está bien de lo que está mal, y que ese relativismo moral iba a llevar a que la gente se autocensurara en la capacidad crítica. Y eso se relaciona un poco con el otro libro que leí, los otros libros que leí, que fueron Nosotros, de Sekeni, no me acuerdo el apellido, pero bueno, Sekeni Yoloné, no me acuerdo, 1984 y Un Mundo Feliz. Sí. En los cuales son libros que tratan más que nada sobre el dominio de la mente humana. Yo creo que uno lo ve hoy en día, no hoy en día, lo ve a lo largo de la historia de la humanidad, y se trató todo del intento de dominar la mente humana. En el caso de 1984, un dominio por opresión; en el caso de Un Mundo Feliz, un dominio por convicción. Claro. Y hablando del conocimiento también, otro libro que leí en aquel momento fue Fahrenheit 455. Ah, sí. Está prohibido leer. Sí. Prohibido leer. Teman los libros. Teman los libros, claro, para que la gente sea medio idiota y sea de esa forma más fácilmente manipulable. Hoy la gente no lee. Muy poco. Muy poco. Se lee poco. Yo creo, mira, el otro día hablaba en el club con un hombre que es periodista en La Nación, y me dijo que cada vez tienen menos visitas las visitas de los columnistas en el sitio web, porque las informaciones son tan rápidas, uno quiere saber instintivamente tantas cosas al mismo tiempo, que, por ejemplo, entra a La Nación con el celular, busca un título, lee los 3 primeros párrafos, y a ver qué está pasando con la otra. Entonces está un mecanismo creo que lo hablamos una vez en una reunión, en lo cual las redes sociales, los diarios hoy en día están diseñados a propósito, de tal forma que uno tenga ansiedad al mismo tiempo, pero también placer. Claro. Secreta dopamina y serotonina al mismo tiempo, con el cual uno está ansioso pero satisfecho al mismo tiempo. De esa forma quiere leer muchas cosas al mismo tiempo, y es muy difícil retener una sola idea. Sí, que es un poco lo que decíamos antes, esta gratificación instantánea está muy puesta del lado de las redes. Digo, ahí se juntan universidades a captar tu atención y a tratar de satisfacerte con pequeñas cositas y seguir. Bueno, de eso se tratan. El otro día hablaba también con un compañero compañero del colegio. Sí. Vino de Panamá porque vivía ahí, y le digo, che, ¿qué hacer? Salgamos, que esto, que lo otro. Me dice, mira, salgamos tal día, porque
tal otro día voy a ir solo al cine, voy a ir a ver Oppenheimer. Y me dice, mira, la voy a ir a ver porque esa película solo puedo verla en el cine. Es una película que dura 3 horas. Y me dice, y si estoy en casa estoy seguro que la veo en 3 o 4 días. Tremendo lo que dice, y es verdad. Es verdad. Entonces, es verdad, porque sí. uno se acostumbra tanto a ver series que el nivel de ansiedad ya llega un momento en el cual uno está delante de la pantalla en la cama 1 hora y ya se cansa, se aburre y necesita alguna otra cosa para distraer la atención. Sí. Qué tremendo, como nos adiestraron así y ni nos dimos cuenta. Pero este flaco se dio cuenta y dijo, bueno, la única forma de ver la película entera de una y es que la vaya a ver al cine. Claro, uno tiene que ir poniendo sus estrategias. Yo ahora, la primera estrategia que hice para volver a leer, que había dejado de leer, es levantarme más temprano y a la mañana no tocar el celular de 6 a 9 y me quedo a leer. Porque si no, no estaba pudiendo leer a lo largo del día, porque uno cree que hay otras urgencias que te sacan el tiempo que yo quería destinar a leer, por ejemplo. Claro. Bueno, desde que terminó la pandemia leí, está bien que después volví a trabajar como salvaje, uno se cansa, ¿no? Pero leí 2 libros desde que terminó la pandemia. Claro. De lo que estabas leyendo en la pandemia. En la pandemia, en una semana leí 2 libros. Claro. Y después leí otros más. Las primeras semanas de la pandemia, y desde que terminó la pandemia, ponen en el 2021, finales de 2021, leí 2 libros. Claro, tremendo. Lo cual para mí es visto con lo que leía de chico, con lo que alcancé a leer en la pandemia, es poco. Claro. Pero bueno, donde hay conocimiento creo que hay capacidad crítica. Donde hay capacidad crítica hay capacidad de no absorber lo que uno está constantemente recibiendo de los medios. Te doy un ejemplo muy puntual. Yo también, caí en la trampa, ¿no? De alguna forma. En el Mundial no podía dejar, yo hacía fuerza de dejar de seguir todos los partidos. Sí. Porque está el bombardeo para que uno consuma eso, que lo sigue. Que funciona. Y funciona. Sí, funciona. No hay ninguna... Por eso creo que todo se trata del manejo, dominio de la mente humana. Claro. Y un poco de eso va también, con el que hablamos varias veces, bastantes charlas, de la película 2001 Odisea en el espacio, sí, que se trata justamente de eso, de la capacidad humana de la mente y cómo la mente va progresando y es capaz de dominar una máquina. Claro. Suponete que viene un director, una directora de cine y dice, Fran, quiero hacer tu película. ¿Cuál sería la sinopsis, el resumen? ¿Viste? Agarrás el DVD, lo das vuelta y se lee. Joven de clase media, de una familia habitual, con amigos y con muchos proyectos de niño y de adolescente, que deposita mucha energía de más, sí, de forma inefectiva, en el estudio y en el trabajo. Y que después, con el correr de los años, va relajando un poco todo ese habitué. Es verdad eso de que con el correr de los años, una vez a una actriz amiga le dijeron, pero no, porque yo esto, lo otro, hablaba de la energía que ella tenía, le dijeron, confía que cuando pasen los años todo eso se va a acomodar. Y es verdad, es esto mismo que decís, uno dice, y de repente cree que estás a mil, y de repente hay algo del paso del tiempo que te empieza a acomodar en esto que decís. De esto que dijiste me pareció buenísimo. Con el tiempo empecé a escuchar más, digo, es interesante. Sí, porque muchas veces hay frases de gente que ni siquiera no tiene por qué ser académica, ni mucho menos, pero de chico pienso en frases que escuché de determinadas personas de chicos y las recuerdo hasta el día de hoy. Entonces dije, uy, qué bueno haber escuchado a esa persona que dijo esta frase. Claro. Entonces, seguramente son frases que vienen de la experiencia pura. Totalmente. Y no hay con qué darles. No hay con qué dar. Qué bien. ¿Cuál sería tu definición de éxito?
estar feliz en el día a día con las personas que lo rodean. Estar bien con las personas que lo rodean. Eso es el éxito. Éxito primario, ¿no? Éxito secundario, hacer lo que uno quiere. Claro. A veces uno no puede hacer lo que quiere. Pero lo que uno ama, ¿no? ¿Cómo? Lo que uno ama. Lo que uno ama, exactamente. Es decir, el primer éxito es cuando abro la puerta de casa, están las chicas y almuerzo con ellas, ceno con ellas y hablamos del día a día, ya está, con eso está, al final. Cumplido, cumplido. Cumplido porque en el día a día uno escucha algunas cosas, algunas situaciones en las cuales esa otra persona no lo tiene y se siente tan mal por no tener justamente eso, una contención familiar, que dice, bueno, no mames. Algo del agradecimiento, ¿no? Algo de agradecimiento. Sí. Te voy a repetir por eso. Digo mi familia, hay gente que abre la puerta, está con la novia, con la mamá, claro. con el hermano, vive con el hermano. Pero poder compartir el día a día e intercambiarlo, eso es lo más exitoso. Qué bien. Bueno, muchas gracias, Fran. No, por favor. ¿Esto va a YouTube? Esto va a YouTube. Qué bien. Muy bueno.